Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Hoy tenemos este menú. Vamos a hablar de corrupción, caso de los tucanos, las declaraciones juradas de bienes y esas leyes para la transparencia que nunca se usan. También sobre los fondos de pensiones. Alerta, alerta. Quieren sacarle más al trabajador en desmedro de sus derechos. También, por supuesto, de la ley de partidos y su incumplimiento o incumplimiento. Y la décima es sobre ese mismo tema. Le envía hoy el Vale Campeche. Jincay le puela temprano. Esta misma semana. Bien, amigos, esta semana se puso en marcha de nuevo el proceso sobre el caso de los aviones Super Tucano, que la empresa brasileña Embraer pagó sobornos, confiesa que pagó $3,5 millones como soborno para que le compraran los aviones en este país. Y entonces se hizo un acuerdo validado por la jueza de instrucción del Distrito Nacional, un acuerdo entre el Ministerio Público Dominicano y la Embraer, que paga $7 millones, pero lo más importante no son los 7 millones, sino el compromiso de darle datos a la justicia dominicana. Veamos. Todo el mundo duda que se haga justicia, porque los datos, los hechos están ahí. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, eso no va a llegar a ninguna sanción penal, como no sea algún ratón de tercera, cuarta o quinta categoría. Sin embargo, hay motivos para pensar que en el caso de los supertucanos sí se puede hacer justicia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que eso es posible? Porque es un hecho de corrupción de la administración de Leonel Fernández. Otra cosa muy diferente sucede con los casos de corrupción actual. Por eso Punta Catalina no hay forma de que esté en un expediente donde debería estar encabezando la corrupción. Y no hay forma de que esté ahí. Punta Catalina está fuera de eso. Por eso no se puede investigar los pagos del gobierno a Joao Santana, una pieza clave en los sobornos de Odebrecht, como lo considera la justicia de su país y la justicia de todos los países donde hubo sobornos, menos aquí. Entonces, eso no se toca. Pero lo de los supertucanos, que es corrupción, igualita a la de Odebrecht, solo que la de Odebrecht es mucho más grande. Pero el mismo esquema. Entonces, el esquema es pagar sobornos para vender obras o cosas, como son los aviones. ¿Y a quiénes se les pagan esos sobornos? Primero, a la parte ejecutiva que encabeza, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, cualquier entidad del Estado. En este caso de los tucanos, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y Ejecutivo, Poder Ejecutivo. Y aparte de la parte ejecutiva, entonces a la parte legislativa, porque todos esos contratos tienen que ser aprobados levantando las manos en la Cámara de Diputados y en el Senado, y fueron muchas las manos que se levantaron. Entonces no pueden decirnos que son solo 7 implicados, como en el caso de Odebrecht, como no pueden decirnos tampoco que en el caso de los supertucanos solamente hay un coronel involucrado y unos empresaritos que andan por ahí que estaban emparentados con están emparentados con un senador que está bailando ahí como majareteando las aprobaciones correspondientes.
Por lo tanto, sí es posible. Entonces, sobre la corrupción actual, fíjense que la Cámara de Diputados por 9ª vez rechazó la solicitud de los legisladores del PRM, específicamente Farideh Raful, de que se integre una comisión para investigar los pagos que hizo el gobierno a Joao Santana. Eso no se puede tocar. Recordemos que el ahora presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, cuando estaba designado pero todavía no había entrado en funciones, fue el primero que le salió al frente a Farideh Raful cuando llevó esa solicitud de investigación, que es no solamente normal, sino que es necesario, porque esa es una de las responsabilidades del Poder Legislativo, hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, lo dice la Constitución, y ese diputado dijo, bueno, le dijo de todo a los diputados de la oposición que llevaron esa propuesta, y hay una frase que deberá ser inolvidable, aunque aquí nada es nada, y es que aquí no traigan eso, cuando es el único sitio donde se debe de llevar. Debería estar, claro, también en la Procuraduría General de la República, que no tiene ningún tipo de interés de investigar nada que sea corrupción de la actual administración. Pero el Poder Legislativo tiene esa como una de sus principales responsabilidades. Y dice, aquí no. Bueno, pero vamos a ver qué cosa puede ser aquí sí. O el cumplimiento de la ley de declaración jurada de patrimonio. Esa ley la aprobó el Congreso. Los actuales diputados y senadores, que tienen ya muchísimos años ahí, esos, los actuales, la gran mayoría tienen muchos años, aprobaron una de las leyes de la transparencia, de esa que habla mucho Leonel Fernández y Danilo Medina, cada vez que se van a referir a la corrupción, siempre dicen el PLD es el partido que más ha hecho por la transparencia, porque aprueba unas leyes que nunca se aplican. La ponen ahí para que eso esté escrito ahí, pero no para que se cumpla. Entonces, esa ley de declaración jurada de patrimonio, que obliga a todo funcionario al comenzar sus funciones y al concluirlas, a presentar su declaración jurada de patrimonio, hay 80 y pico de diputados que no la han cumplido todavía. Ellos la aprueban, ellos la aprueban, pero no la cumplen ellos. Entonces, resulta que el Centro Juan 23 hace una labor excelente dándole seguimiento al cumplimiento de esa ley, al cumplimiento y al incumplimiento. Y tiene la lista de los diputados que no han presentado la declaración jurada de patrimonio, que son como 80, ¿verdad? Aprueban la ley y no la cumplen. Y eso no es nada, porque esa ley está ahí nada más para enseñarla el día que le digan que son unos corruptos. Miren lo que tenemos aquí, más nada. Ahora, no solamente no la cumplen, sino que además su incumplimiento ni siquiera impide que alguien llegue a ser presidente de la Cámara, dando el ejemplo a todos los demás, que es el caso de Radamés Camacho. El Centro Juan 23 dice, pero a este señor lo acaban de poner ahí y está violando la ley de declaración jurada de patrimonio. Vamos a ver lo que dice Jamil Chaín del Centro Juan 23. Cuando de la mano de otros legisladores ayudó a impulsar la ley de declaración jurada de patrimonio. Precisamente quien hoy denuncia el Centro Juan 23 que está violando esa ley es uno de los firmantes de la propia ley, que es el profesor Radamés Camacho, hoy presidente de la Cámara de Diputados. Entonces ya ustedes ven para qué sirven las leyes de la transparencia de la que hablan los máximos dirigentes del PLD cada vez que le hablan de la corrupción desbocada en la que han sumido a la sociedad dominicana. Esa es la realidad. Y no va a pasar nada. Él va a seguir de presidente, va a seguir sin presentar su declaración jurada de patrimonio, porque por algo no la presenta, ¿verdad?
Y las cosas seguirán así. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, aquí a todos los trabajadores los están despojando. Y hay una conspiración en la que participa el gobierno. Y además hechos en los que también participa el gobierno contra los fondos que van acumulando los trabajadores para pensionarse cuando no puedan seguir trabajando. Regresamos con ese tema. Esta misma semana. Esta misma semana. Tenemos en el país un sistema de pensiones para los trabajadores que aportan el 10% de su sueldo, específicamente el 9.97%. Las empresas ponen otra parte para que cuando lleguemos a los 60 años de edad nos retiremos y podamos tener, no una pensión de que vivir, algo. Porque realmente lo que vamos a tener cuando nos toque una pensión es el 22% de nuestro sueldo. Si hemos pagado todo, sin fallar, 22%. Figúrese usted una persona que gana 10,000 pesos, va a recibir 2,200 pesos mensuales. Bueno, para morirse. Entonces, ¿cuánto se ha acumulado? 545,000 millones y medio de pesos. Propiedad de los trabajadores. Algunos consideran que las administradoras de fondos de pensiones tienen que invertir muy poco y ganan demasiado. Hay quienes estiman que han ganado ya unos 28,000 millones de pesos, simplemente por administrar a gente que no tuvieron que salir a buscar ni a convencerla de que les comprara, porque simplemente se les dijo: aquí están los trabajadores, administren sus fondos. Ustedes van a recibir los fondos de ellos y de su empresa y ustedes lo administran. Pero ¿qué resulta? Que en estos días admitieron esas administradoras de fondos de pensiones que cuando un afiliado fallece, ellos no le avisan a los familiares. Ustedes saben que la gente aquí no está al tanto, no está empapada de estas cosas y no conoce sus derechos. El deber de una persona que tiene el dinero suyo es que si usted se muere le debe avisar a su viuda, a su viudo, a su familia inmediata. Decirle: mire, le damos las condolencias por la muerte de su ser querido y ustedes tienen aquí tanto dinero de lo que él pagó para su seguridad social. No avisan. La gran mayoría no conoce sus derechos y la gran mayoría no reclama ese dinero siendo suyo y ese dinero se queda ahí. Realmente demuestran una sensibilidad cero hacia aquellos que están poniendo el dinero que ellos están manejando. Grave. Bueno, pero encima de todo eso, ahora dice la Superintendencia de Pensiones que es la entidad oficial que debe ser equidistante entre los dueños de los fondos y los que los administran. Y debe regular ese mercado. No, ellos están de un solo lado. Y la superintendencia ha dicho que los trabajadores deben pagar más y además retirarse más tarde. Que en lugar de pagar el 9.97%, es decir, el 10%, deben pagar 14%. Y que además, en lugar de retirarse a los 60 años, deben retirarse a los 65. Más tiempo para retirarse y encima de eso, menos tiempo recibiendo la pensión, porque tendrán, ahí se van a ahorrar 5 años, porque cuando se mueran a los 70, a los 80 o a los 90 o a los 100, van a haber vivido menos con esa pensión, puesto que se retiraron más tarde. Entonces, eso es como un plato servido para las administradoras de fondos de pensiones y no para los dueños. Aquí
hay que revisar ese sistema, es la hora de revisarlo y es ineludible esa revisión. Y primero hay que ver cuánto se ha acumulado. Son 545.000 millones y medio. Bueno, hay que saber cuánto hay, dónde están, cuánto se han ganado las administradoras y cuánto han invertido ellas, porque parece que es muy poco lo que han invertido. Después hay que establecer, ¿y qué se está haciendo con ese dinero? Porque la responsabilidad de las administradoras y de la misma superintendencia es que el dinero de los trabajadores se invierta en proyectos que aporten seguridad, que no se vaya a perder el dinero, y segundo, que aporten rentabilidad para que el dinero crezca y los trabajadores se pensionen con un poquito más de dinero del que ellos han acumulado. Pero vamos a ver, ¿qué está pasando con ese dinero? El economista Ernesto Selman lo dijo en el programa El Día. Vamos a escucharlo de sus labios. El tema es que en la República Dominicana el mercado de valores no se ha desarrollado, por varias razones, todo lo podemos discutir, no se ha desarrollado de forma tal que esos recursos se estén invirtiendo en proyectos productivos, sino que casi el 90% directa o indirectamente se está invirtiendo o en bonos del Estado o en bonos de Hacienda o en bonos del Banco Central para hacer política monetaria. Lo que quiere decir que esos recursos más bien han estado financiando los déficits fiscales y cuasi fiscales en la República Dominicana. Vale decir que el economista Selman es miembro del PLD, es más, es miembro del Comité Central del PLD, pero siempre demuestra tener opiniones muy objetivas e independientes en lo que se refiere al manejo de la economía. Y lo que ha dicho es grave. Lo que ha dicho es que el dinero suyo, el de usted, con el que usted va a cobrar cuando no pueda seguir trabajando, ese dinero suyo, el dinero lo está cogiendo para cubrir los déficits fiscales que hace de manera ilegal, en lugar de estar ese dinero produciendo, multiplicándose para que su pensión sea un poquito más alta. Es decir, el gobierno le está sustrayendo su dinero de su pensión a usted. No mire para otro lado, es usted, a usted mismo. Gravísimo. Entonces, ¿qué se debe hacer con ese dinero? En la mayoría de los fondos de pensiones de los diferentes países se invierte en proyectos que tienen esas características, que dan seguridad de que el dinero no se va a perder y que dan rentabilidad. A veces las cosas más rentables son inseguras. Hay mucha gente que sabe que lo han estafado y que ha perdido su dinero por estarlo metiendo de que donde le rinde más. Pero hay que buscar un equilibrio de rendimiento y seguridad. ¿Y cuál es? No se debe invertir en una sola cosa, pero ¿cuál es la inversión más idónea que se ha encontrado en los diferentes países? O invertir en proyectos de viviendas para los dueños de los fondos, para los trabajadores, viviendas que sean de bajo costo, pero que sean seguras y sobre todo ampliables, preparadas para una segunda planta, preparadas para crecer, en la medida en que vayan creciendo las familias. ¿Y cómo puede el gobierno ayudar? El gobierno en este país es el principal terrateniente, todavía a pesar de toda la tierra que se han robado, sobre todo en esta administración, en todas las administraciones, pero sobre todo en estos 20 años del PLD. Se están llevando todo el terreno, se están quedando con él. Y la justicia no reacciona porque la justicia no está para perseguir el delito cuando el delito lo comete un PLDista. No está para eso. Se ha denunciado 200 veces que el CEA le vendió al señor Eladio Martínez, miembro del Comité Central, 1,5 millones de metros en Boca Chica y Andrés y llegan hasta el puerto Caucedo a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado,
¿Cuántas veces se ha denunciado eso? Nosotros lo hemos denunciado como 20. ¿Hay alguna investigación? No, eso no se puede tocar, porque eso es de un miembro del partido. ¿Y qué debe hacer el gobierno? Primero, cualquier gobierno que llegue aquí, aunque sea en el año 3050, tiene que revisar todo eso y hacer un plan de recuperación de bienes del Estado. Pero lo que debería estar haciendo el gobierno, y eso hay que exigir que lo haga ya, es dejar de vender tierras a particulares. Si el Estado tiene una finca que la quiere vender o que la tiene que vender, tiene que hacer una licitación a ver quién da más. ¿Y por qué se la tiene que vender a fulaniquito de tal? Porque hay una mafia y hay un dinero que corre ahí para eso. Simplemente. Pero entonces el Estado lo que debe hacer es coger esas tierras y aportarlas a favor de los trabajadores que están cotizando, que están pagando para su pensión, a fin de que se hagan planes de viviendas modestas para que la gente pobre pueda comprar una casa. Simplemente para acrecentar un poquito el dinero que están ahorrando, en lugar de ponerlo a que se lo coman los déficits fiscales ilegales que hacen cada año en la economía de que más exitosa, ¿no? Y que más crece. Eso es lo que deberían estar haciendo con eso. Ahora, esta situación, ¿ustedes han oído a la oposición llevar esto a las cámaras congresionales? ¿No? Yo no sé cómo que aquí hay partidos que pretenden sustituir el desastre que tenemos si no le demuestran al ciudadano que está interesado en resolver los problemas de los ciudadanos. No, eso no está en su agenda. Bueno, la oposición no solamente no toma esa bandera para defender los intereses de toda la población, fundamentalmente de los trabajadores, sino que se la deja quitar del mismo PLD. Miren lo que dicen estos legisladores del PLD en una posición muy buena frente a la pretensión del mismo gobierno de ellos, de la superintendencia de pensiones y de las administradoras de pensiones. ¿Qué dicen ellos acerca de esa pretensión de que los trabajadores paguen más y esperen más tiempo para retirarse? El monto descontado a los trabajadores es de un 2.87% en la actualidad. Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones propuso que los porcentajes de aportación al sistema se aumenten en un 4%. Si usted tiene una esperanza de vida de 78 años, como la República Dominicana actualmente, no puede pensionarse a los 60 años, cuando la esperanza de vida anteriormente era de alrededor de 67, 68 años. Las ganancias de la AFP, ¿dónde están? En bancos suizos, en villas en Miami, de esos grandes capitales. Para los legisladores, las propuestas hechas por la superintendencia afectarán a la clase trabajadora, que durará más tiempo para poder recibir el dinero que trabajó durante muchos años. Y específicamente el diputado Ramón Cabrera del PLD, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, también está echando el pleito. Vamos a escucharlo. La Superintendencia de Pensiones va siempre en sintonía con las AFP. Son como una avanzada para las AFP plantear lo que quieren plantear. El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados aseguró que el país va a llorar lágrimas de sangre si no modifica ahora la Ley 8701 de Seguridad Social. Porque eso lo que va a elevar es el costo a los trabajadores y va a aumentar las ganancias de las AFP, que repito, que se han ganado 579 millones de dólares en 10 años. Entonces, frente a una oposición que no mueve un dedo, miren qué interesante. El partido de gobierno y el gobierno, al mismo tiempo, están de paños y manteles con las administradoras de los fondos y están defendiendo los intereses de los dueños de los fondos, de los trabajadores. Mire qué bien. La superintendencia dice, ay, sí, que le paguen más dinero a las administradoras y que se retiren más tarde. Y mientras tanto,
legisladores de ese mismo partido que está gobernando y que está haciendo causa común con los administradores. Entonces dice, eso es inadmisible, eso hay que revisarlo. Y la oposición callaba. ¿Y cómo esperan los partidos de la oposición que la gente los vea como una opción para mejorar las cosas que tan mal están? Esa es la realidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la ley de partidos. Ya tenemos ley de partidos, pero parece que pasará por nuestras vidas sin saber qué pasó. Resulta que de acuerdo con la ley de partidos, la precampaña comienza el 1 de junio del 2019. Es decir, que se supone que ahora no hay precampaña. Las vallas de Cuchumil precandidatos están ahí puestas, está la propaganda en los medios de comunicación y en las redes sociales. Bueno, pero resulta que la campaña va a 1000, la pre-campaña, un año antes de lo que dice la ley. Resulta que el expresidente Leonel Fernández tenía un acto político el domingo pasado y el expresidente Hipólito Mejía tiene otro este domingo. El presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, dice que Leonel Fernández no violó la ley y que Hipólito Mejía no la va a violar, ¿verdad? Pero los hechos son los hechos, están ahí. Cierto que el doctor Fernández hizo un acto en un local cerrado y que Hipólito Mejía ni siquiera va a hacer un acto en ningún local, sino que va a hacer una locución por radio. Por radio y televisión. Pero el doctor Castaño dice que no violan la ley. Cuando la precampaña es el año que viene, que está pautada por la ley. ¿Qué debió de hacerse? Tan pronto salió la ley, la Junta debió mandar una comunicación a cada partido diciendo: acaba de entrar en vigencia esta ley. Porque el hecho de que estuvieran organizando esos actos con anterioridad, pero anteriormente no había ley, ahora la hay. Y la ley es clara en cuanto a los plazos. Debieron decir, esta Junta les requiere que se abstengan de cualquier actividad de precampaña, porque eso comienza dentro de un año. Pero no lo hizo. Ahora resulta que hay dos que cogen adelante. ¿Y cómo le van a decir a los demás que no hagan nada? Ya todos tienen ventaja, dirán los otros. Vamos a ver lo que dice un ex miembro de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino. Y hoy todo eso existen los mecanismos para hacerlo cumplir. Por eso me preocupa que, digamos, de parte de la Junta Central Electoral no haya una voluntad para una aplicación rigurosa de la ley, porque las experiencias que nosotros hemos visto en otros países, y vuelvo con el caso de Colombia, México, que quizá lo más lo ha controlado, es que de manera estricta, si una persona realiza cualquier acto de pre-campaña antes del periodo, inmediatamente las autoridades están desmontando esa valla. No, eso no es que tú le preguntes, no, inmediatamente la desmontan. Los medios de comunicación, en este caso, se han convertido en aliados del proceso democrático y evidentemente no permiten ninguna publicidad que violente esa disposición. Máxime que muchos de esos países es el órgano electoral el único facultado para colocar la propaganda. No me diga. Sí. Por ejemplo, en México hay tiempos del Estado. La propaganda del PRI la pone la Junta Electoral. El órgano electoral. Y por eso se garantiza que sea de manera equitativa. Es ilegal que un partido político por su cuenta pueda contratar propaganda electoral. Claro, al principio estos partidos hicieron
muchas mañas tratando de encubrir propaganda electoral. Y entonces, bueno, encontraban un programa de amigos, lo contrataban, supuestamente entrevistaban al candidato, pero en la práctica era una propaganda inducida. Sí. Pero el órgano electoral, los órganos electorales, porque en México está el INE y está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que sanciona estos casos. En esos casos, de manera muy enérgica, fueron eliminados y poco a poco se ha ido controlando todo el tema de la comunicación política. Es un tema complejo. En México incluso crearon una sala especializada en el tribunal para atender esos casos. Y en este proceso electoral, nosotros pensamos que uno de los factores que más incidió a que al final todas las partes aceptaran los resultados fue que se logró una gran equidad en el proceso electoral. De entrada, todos los candidatos tenían igual cantidad de vallas, un máximo. O todos los candidatos sí tenían igual cantidad de spots publicitarios. Eso obliga a que entonces haya que recurrir a lo que son los elementos tradicionales de la política, que son evidentemente la promoción de programas, la promoción de ideas, el convencer a los candidatos de que tu propuesta real efectivamente es la más apropiada y no simplemente la bullanguería y este tipo de propaganda en las calles, de promoción, que consigue votos, pero que todos sabemos que muchas veces se asocia a procesos clientelares. Entonces, nos parece que en ese sentido va a depender mucho la aplicación de la ley de ese factor. Pero resulta que la Fundación Institucionalidad y Justicia hizo una declaración escrita esta semana, señalándole a la Junta Central Electoral que debe esclarecer el alcance preciso de la ley de partidos con las actividades de campaña y pre-campaña, que debe reglamentarlas cuanto antes. Esta advertencia de la FINJUS a la Junta Central Electoral tiene el bonito detalle de que quien dirige a FINJUS es Servio Tulio Castaños Guzmán y quien dirige a la Junta es Julio César Castaños Guzmán. Incluso a él no le debería dar trabajo a Servio Tulio convencer a su hermano Julio César, aunque Julio César es mayor que él, sobre todo si lo hacen cenando en la casa de doña Enero Lisa, su madre, su venerable madre, digna del respeto de todos los dominicanos. Porque la verdad es que esto es como el jinete que se sube sobre un potro salvaje. Hay que ser muy buen jinete, pero hay que tener sobre todo fuerza y energía para poder dominar a un potro salvaje. Y los partidos aquí son potros salvajes, que hacen lo que les da la gana y van a 1000 y se andan desbocados. El párrafo segundo del artículo 44 de la nueva ley de partidos dispone lo siguiente: la Junta Central Electoral elaborará mediante reglamento todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante la pre-campaña. Y los plazos están claros. Pero lo que dijo Castaños, Julio César, fue que ya Leonel tenía su acto organizado. Pero recordemos que en el acta número 2 del 2018 de la Junta Central Electoral le advirtió a los partidos que estaba disponiendo la suspensión de todas las actividades proselitistas que realicen dirigentes de los partidos políticos con pretensiones de ser candidatos a posiciones electivas en las elecciones del 2020. Bueno, ahí estamos viendo las vallas por todas partes, la propaganda en los medios, en las redes, y la verdad es que si la Junta no los controla temprano, nunca podrán entrarlos al redil de la ley. Sobre eso me envió una décima desde la Loma de la Cacata, el Vale Campeche, con un pie forzado. Jincay le puela temprano. Regresamos en un momento con esa décima. Esta misma semana. Esta misma semana. ¿Cómo debe la Junta Central Electoral disciplinar a los partidos políticos para que cumplan la nueva ley de partidos? Bueno, el Vale Campeche tiene su propia idea de este asunto. Él, como
campesino cibaeño, tiene experiencia domando potros. Y él sabe que hay que ponerle muñeca, porque de lo contrario el potro lo tumba a usted. Entonces lo dice de esta manera en estas décimas de pie forzado. Quien monta un caballo lobo debe jalarle la rienda para que el animal entienda que usted no es un comejobo. Pero si pasa por bobo, él se le va de la mano. Oiga este consejo sano si lo quiere controlar. No tiene usted que dudar. Jínquele puela temprano. Así es la ley de partido, que ya prohibió la campaña, y si la Junta pestaña, de muy poco habrá servido. Si el jinete está subido sobre ese potro serrano, debe tener en la mano la rienda bajo control y saber que es lo mejor, jincarle puela temprano. Los potros son los partidos que andan siempre desbocados, y un jinetico amemao ya tiene el pleito perdido. Si sigue así entretenido, lo tumba el potro serrano, y ya yo veo de antemano que en el suelo lo patea, si es que no lleva esta idea, jincarle puela temprano. Doña Junta Electoral, el ambiente ya se empaña con campaña y precampaña, y eso tiene que parar. Usted lo debe frenar, man que sea don fulano. Usa el poder soberano para que le guarde el respeto. Cataño, póngase en esto, jínquele puela temprano.